Es una clase, mis hermanos. ¿Quién me recuerda qué libro de la Biblia estamos estudiando? Hemos estado estudiando conmigo el libro de los jueces. Hemos estado estudiando el libro de los jueces. Y en ocasiones pasadas, mis hermanos, estuvimos viendo el contexto histórico del libro de los jueces, que era de que no había ningún rey y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Veíamos, mis hermanos, cómo cuando el pueblo de Israel adoraba a Dios, todo era amor y felicidad. Después el pueblo dejaba a su Dios. Una nación extranjera venía a lastimar, a oprimir a Israel. Ellos lloraban y Dios levantaba un juez, el juez los liberaba y otra vez. Y así era el ciclo, mis hermanos, que vivíamos en la época de los jueces. Eso es lo que se estaba viviendo a cada rato, mis hermanos. Ya vimos algunos de ellos. El primero fue Otoniel. Recuerden que Otoniel era el sobrino y el yerno de Caleb, uno de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida. El segundo, mis hermanos, que vimos fue Ahor, que vimos que una distinción de Ahor es que él era zurdo. Es decir, dice la Biblia que esta mano no la podía usar. Y el tercer, mis hermanos, juez que vimos se llamaba Sangar, que se acuerdan que hablábamos de que era una persona que se dedicaba al campo. Era una persona que peleó con muchos filisteos y los derrotó con una aguijada de bueyes, no una quijada, una aguijada de bueyes, hermanos. Esos son los tres jueces que ya vimos, mis hermanos, y hoy vamos a continuar analizando la vida de algunos de estos jueces. Recuerden que esta es una clase de escuela dominical. Si quieren compartir algo en la clase, si quieren opinar, si quieren decir algo, solamente levanten la mano y vamos a poder ir participando, ¿de acuerdo? Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 4, verso 1. Jueces 4.1, por favor. El primero que lo encuentre que lea, por favor. Jueces 4.1. Cuando los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová, después de la muerte de Ahor. Fíjense que aquí ocurrió algo bien chistoso. Es decir, cuando muere el juez, ¿qué empezaron a hacer los hijos de Israel? Lo malo. Ese es el ciclo, mis hermanos. Ese es el ciclo. Después de que muere el juez, empezamos otra vez a hacer lo malo. Ahora ustedes me preguntarán, hermano Alexis, aquí dice que esto sucedió después de la muerte de Ahor. ¿Dónde está Samgar? Samgar ya lo habíamos visto, es decir, era Otoniel, luego Ahor y luego Samgar. ¿Qué sucedió aquí? Es muy probablemente, mis hermanos, es muy probable que seguramente Ahor y Samgar vivieron en el mismo tiempo. Es muy probable que Ahor y Samgar vivieron en el mismo tiempo y el juez más predominante fue Ahor. Por eso es que la Biblia menciona esto de esta forma, mis hermanos. Ahora, vamos a leer, por favor, versículo 2 y versículo 3. Alguien que lea. Versículo 2 y 3. Alguien que lea. El que sea, mis hermanos. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de las gentes. Los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Ahí se dan cuenta, mis hermanos, que ahora viene otro rey que era el rey de Canaán, se llamaba Jabín. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que Jabín oprimió al pueblo de Israel? 20 años, mis hermanos. No fueron los 430 años que estuvo el pueblo en Egipto, no, pero sí fue una gran cantidad de tiempo. Fueron 20 años los cuales Jabín estaba oprimiendo, lastimando y haciendo menos a la nación de Israel. Y el capitán del ejército de Jabín se llamaba Sísara. Es una persona muy importante para que la recordemos, mis hermanos, ya que lo vamos a ver más adelante. Pero esta persona, el general, se llamaba Sísara, mientras que el rey se llamaba Jabín. Esos eran los nombres de los personajes. El rey era Jabín y el general del ejército era Sísara. Ahora, mis hermanos, aquí viene un punto muy controversial, porque vamos a ver algo que algunos falsos profetas, algunos falsos maestros empiezan a decir, que sí se permiten las predicadoras, sí se permiten las pastoras, sí se permiten todas esas clases de cosas que la Biblia no enseña, mis hermanos, pero es cuando transversamos las escrituras a nuestra propia conveniencia. Vamos a verlo, por favor, en Jueces capítulo 4 del 4 al 5. Si quieren yo lo leo esta vez. Jueces capítulo 4 del 4 al 5 dice: y gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían
subían a ella a juicio. Mis hermanos, ¿cuál creen ustedes que es el punto en el que se basan, por ejemplo, las doctrinas de los pentecostales para decir que se permiten predicadores y pastoras hablando de la historia de esta mujer? Fíjense bien lo que dice el verso número 4. Dice: y gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetiza. Ya con eso, mis hermanos, ya con eso, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos que siguen falsas doctrinas, mis hermanos, dicen que las pastoras, las predicadoras, todas ellas son registradas bíblicamente. La Biblia no enseña eso, mis hermanos. La Biblia no enseña eso. Ahora, lo que sí es cierto, mis hermanos, es que Débora sí era profetisa. Débora sí era profetisa. Incluso en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando era niño, también había otra profetisa en el templo. Ahí lo podemos leer en los evangelios. Pero Débora, mis hermanos, Débora sí era una profetisa. Pero recordemos, mis hermanos, que cuando estemos leyendo la Biblia, lo primero que tenemos que entender es hacernos las siguientes preguntas: ¿cuándo se escribió? ¿Para quién se escribió? ¿Y cuál era el contexto histórico que estaba viviendo aquellas personas? ¿Qué era lo que estaba pasando, mis hermanos? Algunas veces, mis hermanos, la Biblia se distingue en algo que se llama dispensaciones. ¿Alguien conoce lo que es una dispensación, mis hermanos? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Una dispensación, mis hermanos, es un periodo de tiempo en el que Dios trabaja con alguien en particular. Trabaja en este periodo de tiempo Dios con el mundo, con la nación de Israel, por un periodo de tiempo. De tal forma que, a pesar de que es el mismo Dios, a veces las condiciones en que las trata es de una manera completamente diferente. Por ejemplo, en estos tiempos, mis hermanos, estamos en la dispensación de la ley. Ahí en ese libro de los jueces estamos en la dispensación de la ley. Hoy en día estamos en la dispensación de la gracia. Es el mismo Dios, efectivamente, pero Dios trata al pueblo, Dios trata al mundo de una manera diferente con respecto a la dispensación en la cual estemos. Ahora, mis hermanos, leamos por favor Jueces capítulo 21, verso 25. Jueces 21, 25. Alguien que lea, por favor. Jueces 21, 25. Alguien que lea, por favor. Jueces 21, 25. Alguien que lea. Dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Mis hermanos, ese verso es el verso fundamental del libro de los jueces. Dice: en estos días que no había rey en Israel y cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Es decir, cada uno hacía lo que él pensaba que era correcto. No quiere decir que fuera lo correcto. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto algo y quiero que me sean totalmente honestos. Imagínense que de repente aquí en la congregación de Latito hubiera puras mujeres. El hermano Pepe no está. Hubiera puras mujeres y el hermano Alexis no viene a predicar, ni el hermano Alfredo, ni ninguna hermana de Veracruz viene a predicar. Les pregunto a ustedes, ¿una mujer podría pararse y predicarles? No podría. Pues predicar, tanto como predicar, No, no. pero leer una lectura sí, pero... Les podría dar, por ejemplo, una meditación, ¿no? Les podría dar, por ejemplo, una meditación. Eso es lo que la... ¿Vale? Si no hubiera ningún hombre. Ese es el punto. Si no viene ningún hombre, hermanos, si no viene ningún hombre, la mujer sí puede levantarse. Porque el deber de quién? Del hombre. El deber es del hombre. Pero si no hay hombres, Dios ocupa al quien Él quiera. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Dios ocupa al quien Él quiera. Pero si hay hombres, las responsabilidades del hombre, mis hermanos. Ahora, ¿qué no podemos entender entonces de Débora, de este punto de la Biblia? Que ningún hombre quería hacerse cargo. Es algo muy triste, mis hermanos, Eso es algo muy triste. Porque vamos a ver ahorita un hombre llamado Barak. No había ningún hombre que quería hacerse cargo. Todos eran cobardes. Todos eran... Inclusive le dijo que si subía con él, subía. Digo, sube conmigo. Si subes conmigo, voy. Qué triste, mis hermanos. Por eso es que Débora dijo, pues me pongo los pantalones yo entonces. Si tú no quieres, yo voy. Porque hasta le dice, esto va a ser la gloria no para un hombre esta vez, va a ser la gloria para una mujer. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. La mujer puede ser utilizada por Dios, sí.
responsabilidades del hombre. Pero si el hombre no se levanta, Dios va a usar también a las mujeres. Simple y sencillamente como eso, mis hermanos. Pero eso no es pretexto para que ahora los pastores digan que puede haber pastoras, que puede haber predicadoras. No. Es si no hay hombre valiente que se quiera levantar. Porque si no hay eso, efectivamente, levántate, igual que Débora, levántate. Pero solamente dadas esas condiciones, mis hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, recuerden que esta es la época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no estamos en la época de los jueces. Ya tenemos la Biblia, ya tenemos la palabra de Dios. Ahora lo que bien parece es este libro. Este libro es la perfecta regla, la perfecta norma de conducta de un cristiano. Lo perfecto, ya está aquí. Nosotros no estamos viviendo en la época de los jueces. No podemos hacer lo que parezca correcto delante de nuestros ojos, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, resulta que Débora tenía 3 títulos. Era muy interesante, fíjense. Débora tenía 3 títulos. Débora, número 1, mis hermanos, era un juez. Débora era un juez. Le llaman jueza, juez, no importa, era un juez. Débora era un juez. Número 2, dice la Biblia y enseña en el verso número 4 y 5 que gobernaba. Es decir, Débora era una especie de gobernante, no era un rey, era una especie de gobernante en aquella ciudad. Y tercero, era un líder militar. ¿Y por qué fue un líder militar? Porque el hombre no quiso serlo. Ahorita lo vamos a ver en la historia, pero el hombre no quiso ser el líder, dijo Débora, pues entonces yo soy. Tú no quieres, yo soy. Qué pobrecito Barak, en serio. O sea, y ese hombre no tenía la capacidad de entender. O sea, Dios estaba contigo, pero bueno, así fue el relato bíblico, mis hermanos. Entonces Débora era juez, era gobernante y era un líder militar muy capaz, mis hermanos, la verdad de quien sea. Débora es la única jueza registrada en el libro de los jueces. Y es muy impresionante su relato bíblico, mis hermanos. Así que una vez que les digan, es que hay mujeres importantes en la Biblia aparte de Esther, ¿cómo no? Débora. Y miren los 3 cargos que tenía la mujer, La verdad, la Biblia está llena de ejemplos de mujeres valientes que dieron todo por sus dioses, hermanos. Muchos enseñan erróneamente que la Biblia es machista. No. La Biblia no es machista porque miren esta tremenda mujer. Si la Biblia fuera machista, la Biblia hubiera dicho una mentira y hubiera dicho que Barak fue a la guerra porque él quiso. No, la Biblia enseña que el hombre falló y la mujer se levantó, mis hermanos. Y vamos a ver otra mujer muy valiente en este relato que vamos a platicar acerca de Débora y Barak, mis hermanos. Entonces, también resulta que ya cuando Débora pues ve la necesidad de la nación, ve que la nación necesitaba ser librada del enemigo, es enviada con Barak. Y le dice: Barak, Dios ha puesto en nuestras manos a todo este ejército. Salgamos a pelear contra Jabín y contra su ejército y con el general Sísara. ¡Vamos, Barak! Y Barak tuvo miedo, mis hermanos. Barak, el hombrecito, tuvo miedo. Vamos a verlo. Jueces capítulo 4, del 6 al 9, por favor. ¿Alguien que lea? Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinán, de Sedes, de Naftalí, y díjole: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Natalí y de los hijos de Zabulón? Y yo entraré aquí al arroyo de Sison, a Sísara, y capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y entregarélos en tus manos. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no serás tú tu honra en el camino que vas, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Sedes. Hasta ahí, gracias, hermana. ¿Qué pasó, Barakcito? A ver, Barak, yo, Débora, profetiza de Dios, te estoy diciendo que Dios te está enviando a la batalla. Ve, vas a ganar, ve. ¿Y qué dijo Barak? Tiene miedo. Si tú me acompañas, voy. Y si tú no me acompañas, mira, ahí me voy a quedar. Y Débora dijo: voy a ir contigo, muchachito. Voy, como mamá y su niño, ¿no? Mamá, voy si te acompañas. Sí, voy contigo, hijito, sí voy. Entonces lo acompaña, pero dice: ¿sabes qué? Pero nunca se va a registrar en la historia que fue para honra tuya.
una mujer va a derrotar al ejército. Ni modos. Eso le pasa por ser cobarde. Incrédulo también. ¿Mande? Incrédulo porque no le creyó. Sí, también no le creyó. Todavía me siento más seguro contigo que con la presencia de Dios. Porque confiaba más en Débora que en Dios, mis hermanos. Y eso no puede ser. Nunca tenemos que confiar más en el predicador, en el pastor, en lo que ustedes quieran, más que en Dios, mis hermanos. Él es el que siempre tenemos que tener depositada nuestra fe, mis hermanos. Porque no lo salvé yo, no lo salvó el hermano Alfredo, no lo salvó nadie. Lo que lo salvó fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia enseña, mis hermanos, que en este momento pues van a la batalla contra Sísara y contra el ejército, pero resulta que Sísara valientemente, ¿qué creen que pasó? Pues vio que como todo estaba más o menos perdido, iban perdiendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Iban mis hermanos a una pequeña casita de un hombre que se llamaba Heber. Resulta que ellos tenían como una especie de alianza. Era una especie de alianza. Entonces Sísara va ahí y encuentra a una mujer llamada Jael. La encuentra y le dice: escóndeme, escóndeme porque me andan correteando, escóndeme. Y la mujer: ah, claro que sí, señor, por favor, pase, esta es su casa. Dice la Biblia que incluso, ¿qué le dio de beber? Leche. Le dio leche calientita al niño. Le dio leche calientita para que el niño ya estuviera cómodo. Le pidió y le dio leche. Exactamente. Él dice: dame agua, y ya no, te voy a dar leche. Entonces dice la Biblia que ya él, después de tomar esto, ¿qué le pasó? Se quedó dormido, así, tranquilito. Estoy en una casa donde estoy seguro, son mis aliados. Hay una mujer, ay, yo soy hombre, yo soy Sísara, yo soy capitán del ejército. ¿Qué me va a hacer a mí una mujer? No es nada. Y dice la Biblia que no tardando, ella agarró un martillo con su palito ese que tenían en aquellos tiempos, se lo puso en la sien a Sísara y ¡pum! Dice la que incluso salió del otro lado. Sí, que lo enclavó, ¿no? Sí, o sea, que lo clavó, que casi ahí estaba ya. ¿Han visto algunas veces que se pone como una especie de flecha, ¿no? Que le sale de un lado y del otro, que imagínense así, pero con el palito ese que daba con el martillazo. Entonces lo clavó, ahí lo clavó. Y ya cuando llegan los hombres, llega Valencia: a ver, ahora sí, danos a Sísara. Ay, Señor mío, ya está, mira, ahí está muerto. Dios cumplió la promesa que le había hecho a Barak. Le dijo: la honra y la gloria va a ser para una mujer. ¿Y quién fue la mujer valiente? Débora. No, Jael. Jael fue la mujer que, a pesar de tener al enemigo en casa, fue inteligente, lo durmió y sin temor a nada, vámonos, lo clavó. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, mis Qué hermanos? facilidad, ¿verdad? Eso. Nada más la confianza que ella tenía en Exacto, ella tenía una confianza tremenda. Dijo: esta es la oportunidad para que yo ayude a mi pueblo. Esta es la oportunidad para que yo ayude a la nación de Israel. Y dijo: vámonos, si está aquí de una vez, el que lo mate soy yo. Y de esa manera asesinó a Sísara. Pero ¿qué hubiera hecho Barak? Seguramente Barak hubiera dicho: si tú agarras el mazo, lo hago Débora. Y si no, no. Por lo agarras tú le pegas. Sí, porque el otro necesitaba ayuda. Pero miren, y la verdad esto casi que sea para las mujeres, ¿no? Miren el reflejo de Débora y miren el reflejo de Jael. De verdad, qué preciosos ejemplos bíblicos de mujeres valientes que dieron todo por su nación. La verdad que sí, mis hermanas, son mujeres valientes, son mujeres guerreras. Cualquiera diría de que Jael, pues mujer de casa, la verdad, mujer de casa no iba a tener las agallas de hacer eso. Y lo hizo. Débora, la verdad es que sí, a veces dicen que los hombres son los que tienen más fuerza. Entonces imagínense a Débora, vas a ir a la guerra y ella, ay, porque también tenía sus miedos, tenía sus incertidumbres, pero dijo: si mi Dios me dijo vámonos, pues vámonos, mis hermanos. Y era el hombre, el macho alfa, el que iba a poder ir a la guerra. Ay no, si tú me acompañas yo voy, si no, no. Vergüenza, vergüenza y vergüenza, mis hermanos. Pero eso nos da, mis hermanos, grandes enseñanzas bíblicas acerca del gran liderazgo, las hazañas que una mujer, hija de Dios, puede hacer. Así que si una vez les dicen: ¿sabes qué? La Biblia es machista, la Biblia solamente beneficia a los hombres, es porque no han leído la Biblia. La Biblia enseña de grandes hombres y mujeres que fueron usadas grandemente por su Dios. Y aquí miren, dejaron en vergüenza a un hombre. Lo dejaron en vergüenza.
tenga vergüenza, mis hermanos. Ahora, en el capítulo 5, mis hermanos, ya si lo quieren leer en sus cartas del libro de los jueces, el capítulo 5 es un canto que elabora Débora. Es un canto que hace por la victoria que acaban de tener contra Javín y el ejército de Canaán. Es eso, simplemente. Lo pueden leer y van a ver que es un bello canto dedicado a la honra y gloria de nuestro Dios por la victoria que le habían dado sobre el enemigo. Después de estos eventos, mis hermanos, la Biblia enseña en Jueces capítulo 5, 31, por favor. Jueces 5, 31, alguien que lea. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que le aman sean como el sol cuando nace en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. 40 años de paz. 40 años de paz, 40 años de prosperidad, la nación caminaba bien, la nación hacía lo correcto, la nación ya estaba caminando otra vez conforme al camino de su Dios. En las épocas de Débora. ¿Pero qué creen que va a pasar? Vuelven a hacer lo malo. Nada más lean el verso 6.1, por favor, alguien que lea. 6.1, alguien que lea. Mas a los hijos de Israel hicieron lo malo y a ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Medián por 7 años. ¡Otra vez! A ver. Acabamos de salir de uno y ya vamos a entrar al otro. Efectivamente, mis hermanos. Y eso es algo que no me voy a cansar de repetirles. Un juez venía, liberaba a la nación de Israel, el pueblo de Israel estaba tranquilo, el pueblo de Israel estaba en paz, el pueblo de Israel adoraba a su Dios. Moría el juez y se olvidaban de todo. Moría el juez y se olvidaban completamente de todo y sigamos pecando. Y la verdad, mis hermanos, es muy triste porque cuando un pastor, un predicador o un encargado de una obra de una iglesia muere, pasan cosas muy iguales. Se muere el pastor, muchos que nada más venían a la iglesia porque les gustaba cómo predicaba el pastor, que cómo predicaba, que cómo enseñaba, que cómo hacía muchas cosas. Como ya se murió, ya se murió. No, mis hermanos, nosotros como hombres también podemos fallar. Nunca deben depositar sus miradas en nosotros, depositen sus miradas en el autor y consumador de la fe. Nada más en nosotros no, porque si nos están siguiendo a nosotros, entonces no. Diría el apóstol Pablo, yo ni siquiera los he bautizado para que alguno diga que es bautizado de mí, porque ni a mí me van a matar por ustedes, ni a ustedes por mí. Al único que mataron por nuestra salvación fue a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso sí les quiero exhortar, mis hermanos, a que siempre depositemos nuestra confianza, nuestra mirada, nuestro ser en nuestro Señor Jesucristo, no en ningún hombre, mis hermanos, ni en el mejor predicador, ni en el mejor pastor, nada, mis hermanos, porque el hombre muere. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Mándela. Sí, hermana. ¿Por qué entonces Jehová se agradó de la mujer que mató al hombre? Que por qué Dios se agradó de Jael que mató a Císara. No, de la mujer que mató al hombre. Sí, Gael. ¿De qué se llamaba Gael? ¿De por qué? Porque recuerdan mis hermanos. Sí. Recuerden, mis hermanos, que la nación de Israel estaba siendo oprimida por Javín, rey de Canaán. Javín, el rey de Canaán, tenía un general. Su general se llamaba Císara, y ese era el hombre. Ahora, este hombre era malo con la nación de Israel. Imagínense como otro faraón. Así, era malo con la nación de Israel. Entonces, tenía que morir. Tenía que morir para que de esa manera la nación pudiera liberarse de esa opresión y otra vez pudiera vivir en paz. Incluso aquí en el verso 31 leíamos que después de que matan a este hombre llamado Císara, malo, perverso contra la nación de Israel, la tierra reposó 40 años de paz y prosperidad gracias a esa valiente acción que hizo la mujer. Ahora, hay algo muy importante que dice la hermana, y eso es algo que sí tenemos que tener muy en claro, porque aquí dice que Gael mató al hombre. La verdad es esta, mis hermanos. Eso es pecado. Eso es pecado, Hay algo que sí quiero ser muy claro en eso. Eso es pecado. Incluso, si ustedes leen el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que cuando los hombres iban a la guerra y después regresaban, tenían que expiar sus pecados. Porque a pesar de que fueron a la guerra, tenían que limpiar pues, los pecados que habían cometido de las personas que mataron en la guerra. Pues al final también es pecado, mis hermanos. Y si ustedes leen algunos libros de los proféticos, van a detectar incluso cuando, pues dice la Biblia, enseña que Miqueas, que era un profeta de Dios,
pues estaba viendo, ¿no? Toda la corte celestial, y dice que también vio el trono de Dios y vio todo ello, y que de repente pues querían hacer que un rey, lo vamos a ver después, pero que un rey fuera a una batalla para que él muriera, pero el rey no quería ir. Entonces Dios preguntó, ¿cómo le vamos a hacer para que el rey vaya a la batalla? Y uno comentó, pues no esta, no pues lo otro. Y dice la Biblia que salió un espíritu y dijo, yo voy a ponerme como espíritu de mentira en su boca. Dijo Dios, hazlo. Y ustedes me preguntarán, hermano Alexis, ¿Dios le está mandando a ese espíritu que haga mentiras? No, mis hermanos, no, mis hermanos. Eso es como una especie de misterios que vamos a ver más adelante, pero hay algo que sí les quiero aclarar, y de esta forma yo lo he resumido en estas clases de enseñanzas. Todo es voluntad de Dios, todo cuanto existe es voluntad de Dios, todo, porque la Biblia enseña que no se mueve la hoja de un árbol sin el permiso y la voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios, pero no todo agrada a Dios. Eso quiero ser muy puntual. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imagínense que de repente alguien viene y me asesina. ¿Fue voluntad de Dios que eso sucediera? Sí, lo permitió. Dios permitió que me asesinaran, fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, me asesinaron, pero no le agradó a Dios que ese hombre lo hiciera. Otro ejemplo, acuérdense que cuando la nación de Israel estaba pecando, dice la Biblia en los libros proféticos que Dios envió a Nabucodonosor a castigar a la nación de Israel y a llevársela a Babilonia. Pero después, ¿qué le dice? Pero te voy a castigar por haberlo hecho. Es algo como que algo muy curioso, mis hermanos. O sea, Dios usa lo que Él quiere, pero al final el ser humano decide hacer las cosas. ¿Fue voluntad de Dios, por ejemplo, la pregunta que dice la hermana, de que Gael matara a César? Sí, fue voluntad de Dios, pero Gael de todas maneras pecó. Son cosas muy, muy interesantes y son misterios, mis hermanos, que tenemos que ir entendiendo poco a poco conforme vayamos creciendo en la fe. No sé si con eso respondí a la pregunta, hermana. No, sí, ya entendí un poco, pero ella después tuvo que arrepentirse. Sí, claro, y tuvo que hacer sus rituales, también tuvo que hacer, mis hermanos. O sea, a pesar de que fue algo bueno para la nación de Israel, tuvo que arrepentirse. Porque también es pecado. No sé si alguien quiera comentar algo más. No, presidente. ¿Sí? Lo que debemos hacer, porque tengamos que expiar nuestros pecados después o pedir perdón. Ahora, no por eso, por favor, al rato asesinen a alguien y después pidan perdón, ¿verdad? Ay, no. Por favor. No, Es que me acuerdo que como la hermana decía que como ella era muy mala, a lo mejor dice, no, de una vez aquí soy. No, hermanos, ese no es el objetivo. Ese no era el objetivo. En mi casa no hay estacas para clavar. Exactamente. Ojo, y como les decía, no, y recuerden, mis hermanos, que eso es algo que comentábamos al principio. Esto fue en la dispensación de la ley. La dispensación de la ley era casi ojo por ojo, diente por diente. Y ahorita no, ahorita la dispensación de la gracia es, tú me pegas, aquí está la otra. Estamos en una dispensación completamente diferente. Recuerden que cuando leamos la Biblia, que es la palabra de Dios, ubiquémonos en el tiempo en el que estamos. ¿En qué dispensación estamos? ¿A quién le escribieron? ¿Por qué lo hicieron? Eso es muy importante para comprender toda la Biblia, que es la palabra de Dios. Dicho esto, entonces vamos a orar y vamos a dar por concluida la clase nada más. Vamos a dar por concluida la clase para continuar con el servicio. Vamos a orar, cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar por él. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Padre Todopoderoso, en el nombre precioso del Señor Jesús, Padre nuestro Salvador, te damos gracias, Padre, porque en esta tarde nos permite estar aquí congregados en tu casa. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Padre, te damos por estas preguntas que formulaste en el corazón de tus hijos. Te pido, Padre, que nos sigas enseñando, nos sigas iluminando, Padre, para que podamos aprender, Padre, y vivir como a ti te agrada, mi Dios. En tus manos ponemos este bendito tiempo en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Salvador, Padre. Amén. Amén, mis hermanos. Hermana Noya, ¿podría por favor recolectar las peticiones?